Sweeteros, para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de mañana y de packaging con esta preciosa bebé reborn para enviarla. Ya sabéis que si vosotros también queréis comprar uno, tenéis que poneros en contacto con mi madre y conmigo a través de redes sociales. En esta ocasión os vuelvo a traer un Real Born. Ya sabéis que los bebés reborn son esculturas hechas por escultoras que se inspiran en bebés reales o se inventan la carita. Pero los Real Born son escáneres de un bebé de verdad. Así que esta bebé que estáis viendo ahora mismo existe en la vida real. Al ser un Real Born, creo que han hecho el escáner nada más nacer el bebé, así que es muy chiquitita. Es el kit Aria y como veis es preciosa, me encantan sus extremidades y también su carita. A mi madre le ha encantado renacer a esta bebé. No exagero cuando os digo que mi madre ha disfrutado muchísimo pintándola, incluso le ha puesto un mote. Ay, mi pollito, sí que es un pollito, bonita. Muy bonita. Sí, qué pena. Realmente parece un bebé. Ella le llama pollito porque es súper chiquitita y además tiene carita como de pajarito con esa nariz así, que nos parece tan adorable. Ahora os voy a enseñar los papeles que va a llevar. Por un lado tenemos la tarjeta de agradecimiento, que es la que diseño yo. Aquí está el certificado de autenticidad. Y por aquí el certificado de adopción, el cual vamos a poder rellenar con todos sus datos, y por detrás tenemos los cuidados y recomendaciones. Esto de aquí es un sobrecito de color rosa para meter todo lo que os he enseñado antes y estas pegatinas para cerrar el sobre, o más bien para decorarlo. Ahora os voy a enseñar las cositas que va a llevar. Aquí tenemos este sonajerito que como veis es de un color muy pastel, me encantan estos tonos. Lo ha hecho mi abuela al igual que este conjuntito, que es un vestidito súper bonito con rayitas que viene con este cubrepañal, con volantitos, como veis es súper chiquitito. También tiene zapatitos de ganchillo, un babero que como veis tiene por aquí un bolsillito de tela plumeti. Por aquí tenemos este lacito que tiene una perlita y luego este otro que es parecido pero es en forma de diadema. Este de aquí va con imán y como siempre os digo, nuestros bebés reborn tienen dos imanes a cada lado de la cabeza para que podáis elegir dónde queréis poner el lacito. Por aquí tengo dos chupetes. Este de aquí es de color blanco con una corona y este es rosita pastel. Por aquí tenemos este chupetero que también va a juego con la tela del conjunto y como veis la pinza es en forma de corazón. Si lo abrimos podemos engancharlo a la ropita para que el chupete no se caiga. El mítico cepillito de bambú para el pelo. Y por este lado tengo esta mantita tan suave en la que va a ir envuelta que como veis, no sé si os habéis fijado antes, pero he cambiado la etiqueta. Antes teníamos unas de color azul, pero he vuelto a hacer otro diseño más acorde con nuestra marca y creo que queda muchísimo más profesional. Al lado de la manta tenemos los pañales, que en este caso vamos a usar la talla 0 porque es una bebé muy chiquitita.
Por aquí tengo este pijama que también es pequeñito, no es de la talla recién nacido sino la de Tiny, que es un poquito más pequeña. Y por aquí este body tan bonito de jirafa. También va a llevar este conjuntito que es un vestidito de invierno de manga larga, súper calentito, y por aquí tiene este cuellito. El diseño es muy bonito, tiene una estrellita y si os fijáis aquí en la faldita, en la parte de abajo, tiene un dibujito de una luna. También va a llevar este babero, que en este caso es comprado y se abrocha con un velcro. Como veis va a juego porque también tiene una estrella. Y por último, esta es la cajita en la que va a ir. Aquí tengo varias cosas también, como esta bolsa de tela para guardar los chupetes, la tarjeta de corazón, que ya sabéis que ponemos el nombre de la mamá y del bebé, por aquí la cuerda para la tarjeta, y en este cuenquito tengo confeti que hemos hecho. Lo hemos troquelado con troqueladoras en forma de corazón. Así que lo primero que voy a hacer es coger a Valentina, porque este es el nombre que le ha puesto su mami Roser, y le voy a poner el baberito para darle de comer. No podía resistirme a enviar a esta bebé sin hacer una rutina. Y vamos a ver si esta pequeñaja se lo toma todo. Mientras os recuerdo que si vosotros queréis un bebé rebón pero por lo que sea no podéis comprar uno, podéis esperar a que lleguemos hasta 100.000 suscriptores en este canal y cuando lleguemos haré un vídeo explicando las reglas para participar en el sorteo. El bebé que voy a regalar es el Kit 6 de Bonnie Brown, que es el mismo que Kaeli, porque sé que os gusta mucho. Pero tranquilos que aún no podéis participar hasta que diga todos los pasos cuando lleguemos a 100.000. Mientras tanto podéis ayudarme compartiendo mis vídeos con más gente para que lleguemos cuanto antes. Es momento de vestir a Valentina, así que le voy a poner todo el conjuntito. A ver cómo le queda, estoy segura de que va a estar monísima. Os dejo que disfrutéis de la música. Madre mía, creo que esta es una de las bebés más bonitas que ha hecho mi madre, o al menos una de mis favoritas. Ya sabéis que esto de la pintura va mejorando con el tiempo, y mejores resultados salen cuanto más lo practicas. Ahora que está vestidita, voy a aprovechar para hacer las fotitos para Instagram. Las estaré publicando por allí, así que podéis ir a seguirme si tenéis esta red social. Y ahora sí le voy a poner el pañalito en la carita. Me da mucha pena, pero es para protegerla del viaje y para crear también más intriga a la hora de abrir el paquete. Pobrecita. Me da una pena cuando les pongo el pañal en la cara. Pero bueno, es por su bien. Sí. Y ahora la voy a envolver con la mantita que os enseñé antes, para que no se roce con nada y vaya bien amortiguada.
Por aquí ya están envueltas todas sus cositas y también hemos rellenado el certificado de adopción. Y también la notita personalizada. Ahora voy a quitarle la pegatina a este certificado y vamos a meter esto en el sobre. El sobre también viene con pegamento, pero yo le pongo luego la pegatina de Ada Sweet para que quede más bonito. Bueno, sweeteros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, podéis demostrarme vuestro apoyo regalándome un like y siguiéndome en redes sociales. No olvidéis tampoco leer las descripciones de mis vídeos, lo único que tenéis que hacer es darle clic al título. Y se os desplegará una cajita de información con un montón de cosas como por ejemplo cómo saber precios, cómo contactar con nosotras y también recomendaciones de otros vídeos que he hecho anteriormente que siempre me pedís, como por ejemplo consejos. Así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que será este viernes. Y también espero veros en mis otros dos canales, que también los tenéis en la descripción. Ya nos despedimos de Valentina y os mando un abrazo enorme para todos.